saber, doctor, ¿puede un cristiano usar arma de guerra? Interesante pregunta y produce más respuesta a una sola pregunta como esa que más larga que el directorio de Nueva York, porque hay tanta discrepancia que todavía hasta la fecha los teólogos no se han puesto de acuerdo, los maestros bíblicos tampoco, y por eso voy a dar mi opinión, pero quiero que lo tome con ecuanimidad. Tenemos que ir a las escrituras. Hay lo que se llama en la Biblia un mundo caído y una depravación total. La palabra no está depravación total, pero sí el concepto. Cuando hablamos de que estamos en un mundo caído, significa que hay cosas que no es la voluntad de Dios, pero es lo que algunos teólogos llaman la voluntad permisiva de Dios. Quiero que la Biblia responda mejor. ¿Con qué fue que Pedro trató de cortarle la cabeza al centurión llamado Marcos? Fue con una espada. Y cuando él le tira la cabeza, le corta la oreja, Jesús le dijo que la botara la espada o le dijo que la guardara. Entonces, hay cosas que no se pueden medir todas por igual. Me explico. Hay quienes han caído en el homosexualismo, en el alcoholismo, lesbianismo, en la drogadicción. El problema es el mismo de la adicción, pero las causas, el génesis, la raíz, el origen no fue el mismo. Lo que provocó que un hombre o una mujer, por ejemplo, sea alcohólica, fue lo mismo. Cuando usted hace un análisis, va a notar claramente que en este mundo caído hay personas que viven en lugares que son muy peligrosos y no deberían tener armas de fuego para andar con ellos. Pero si no tienen la fe suficiente, tampoco pecan si en su casa un hombre que tiene bienes y está en medio de un lugar peligroso y su fe no es suficiente, no pecara si tuviera un arma de fuego para defender a su familia. Por ejemplo, la Biblia no juzga igual cuando en defensa propia tú tienes que muchas veces herir. ¿Qué ocurriría si hay una guerra en tu país? Prohíbe la Biblia que tú defiendas a tu país, a tu esposa, a tus hijos, a tu tierra de una invasión extranjera. Te lo voy a dramatizar de otra manera. Un obrero, un pastor, pero de una iglesia muy pequeña, le dijo que de una finca en un campo, son iglesias muy pequeñas que no sostienen a un pastor, y él tiene una hija de 14 años, su esposa y una pequeña. Él le dan una escopeta para cuidar la finca, pero un día van dos ladrones con colines y él le apuntaba: no se acerque, no se acerque, no, tú eres pastor, tú no vas a hacer nada. Efectivamente le quitaron la escopeta, lo amarraron y delante de él le violaron a la esposa y a la hija. ¿Él debió permitir eso? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Deuteronomio cuando alguien en defensa de su familia o en defensa propia tenía que herir, y en ocasiones incluso, no porque estaba en su intención, pero era el desenlace final, tenía que arrebatar la vida a otra persona? No es lo mismo tomar venganza o hacerlo malaganariamente que cuando usted tiene que defender su familia. Imagínense que unos ladrones entran a su casa. Usted debería estar ahí, bueno, déjame ver, que Dios haga su voluntad. Yo le exhorto que pueda desarrollar una fe, porque la fe se desarrolla como cualquier músculo del cuerpo a medida que se pone en práctica. Que usted pueda desarrollar una fe tan vigorosa, tan fuerte, y le aseguro que si usted tiene fe, no va a necesitar ni siquiera un alfiler para defenderse. Pero si todavía usted no ha llegado a ese grado de fe, no es condenable. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a condenar lo que la Biblia no condena. Como la Biblia no lo condena, entonces nadie tiene derecho a condenarlo si así usted lo decidiera. Es mi opinión. Considere lo que he dicho
y que el Señor le dé entendimiento en todo.